Bien, amados, entonces, buenos días para todos. Vamos a iniciar la predicación de la palabra de Dios en esta mañana. Continuamos con el Sermón del Monte. Quiero invitarlo a que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, pero que usted tenga, me dice amén. Mateo capítulo 6 dice la palabra del Señor en los versículos 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. Dice la Escritura: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Pues Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos has reunido en este lugar, Señor. Nos has motivado a estar aquí para alabarte, Señor, como lo hemos hecho ya, para exaltar tu nombre, para reconocer que tú eres Dios sobre todas las cosas. También nos has traído, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar el consejo que sostiene nuestras vidas, para darnos el alimento espiritual que necesitamos, Dios, para seguir adelante el camino que Dios ha determinado para nosotros. Señor, en esta mañana queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda ministrar a nuestras vidas a través de este mensaje, a través de esta palabra. Porque el único, Señor, que puede hacerlo es aquel que también inspiró esta palabra. Cristo Jesús, tocamos, Dios, esta enseñanza en tus manos y te damos gracias. Amén. Bien, vamos a continuar entonces con el estudio de el Sermón del Monte. Hemos estado hablando por allí desde el inicio del capítulo 6 acerca de algunas cosas que Jesús nos está diciendo que nosotros hagamos, que hay que cambiar de pronto las cosas que la tradición nos ha enseñado y que nosotros debemos cambiar. Ahora bien, no somos desconocedores de que estamos viviendo en una época donde lo visible domina. Lo que es visible, lo que se puede ver, lo que otros pueden observar en nosotros y en los demás, es lo que está dominando en este tiempo. Sabemos que hay una preeminencia de las redes sociales, de la apariencia, de gestos en público. Todo el mundo publica, todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo dice y buscan ser vistos de los demás. Buscan que los demás estén atentos, quieren ver sus redes sociales llenas de aceptación, de likes, ¿verdad? Quieren hacer eso. Ahora, en este capítulo 6 de Mateo que hemos venido estudiando, el Señor nos confronta con una religiosidad que busca aplausos y propone una espiritualidad que busca la intimidad con Dios. ¿Sí me entienden? Podemos tener nosotros un juego, jugar a ser cristianos, jugar a ser religiosos, para ganar el aplauso y el reconocimiento, ganar la fama, ¿verdad? Un pastor me decía: el Señor me reveló hasta dónde va a ser conocida nuestra iglesia, hasta dónde nos va a llevar el Señor. Muy lejos, y mucha gente del mundo, no solo en este país, conocerá de nuestra iglesia. Y esa es la idea de que hay un hombre que se conozca, ¿cierto? La iglesia de Benedito Pérez, ¿cierto? Dios nos guarde a nosotros, Monte Calvario, de buscar eso, porque quien debe ser visto y conocido es el Señor Jesús. Amén. Entonces, pero estamos siendo muchas veces influenciados por ese deseo de ser reconocidos, de tener un rótulo, que la gente reconozca lo que somos, lo que hacemos. El Señor habla desde dar limosna, desde allá empezó a hablar de cómo dar la limosna para no ser visto, hasta la oración que estuvimos viendo nosotros, la oración modelo hasta la semana anterior. Todo este tiempo Jesús nos está llamando a practicar la fe en los secretos. La oración cerrando la puerta, ¿cierto? La limosna no para ser vistos. Todo, Jesús dice que toda esta práctica debemos hacerla en los secretos. Ahora, nos llama esto y también nos dice que es aquí en los secretos donde el Padre. Yo digo, la multitud de personas que están alrededor de nosotros,
buscamos llamar la atención de los hombres, no deja que Dios pueda acercarse, no porque Él no pueda, sino porque ya dice que Él es lo que Él está buscando, la aceptación de los demás, un reconocimiento de los hombres. El Señor Jesucristo decía, gloria de hombre no recibe, porque Él estaba buscando ser glorificado por los hombres. Ahora bien, pasamos a un siguiente punto en esta mañana y es hablar de la ayuno. En este aspecto no cambia Jesús el tono, no cambia el mensaje, no cambia la perspectiva. Lo que importa no es el gesto externo, sino el corazón que está dispuesto a entregarse a Dios. Nos está diciendo Jesús que el ayuno no es una cara triste, ni es una estrategia para parecer más religiosos, para parecer más piadosos, para parecer más consagrados a Dios. Más bien es una expresión profunda, el ayuno debe ser una expresión profunda del corazón del creyente, de depender de Dios, de mostrar humildad, tener esa constante búsqueda del Señor. Es un rostro lavado, pero no con agua. Es más bien un alma abierta, una comunión silenciosa con el Dios que recompensa ¿dónde? En los secretos. Entonces, en esta mañana preparemos nuestro corazón para descubrir qué es el verdadero ayuno. Es una práctica muy común de la iglesia. Se colocan días, horarios específicos y hay hasta un ritual para eso que llamamos nosotros ayuno. ¿Sabe una cosa? El Señor nos enseñará en esta mañana que el ayuno no se va a ver en el espejo, sino en el corazón. Se va a notar en el corazón, en sus actitudes, en sus acciones. Y cuando nosotros ayunemos, como Jesús enseñó, no solo nos acercaremos a Dios, sino que dejaremos el ego y seremos transformados por Dios. Ya se lo he dicho cuando hemos hablado de estos temas anteriores en el capítulo 6. Un encuentro con Dios debe traer una transformación, un cambio en nuestra vida. Un encuentro que va más allá de las emociones, debe traer un cambio en la vida del creyente. Un encuentro con Dios debe mostrarse con una mayor madurez en el actuar de cada uno de los discípulos del Señor. Pero vamos a lo que es el ayuno. Vamos a definir qué es el ayuno en dos aspectos. El aspecto literal y el aspecto espiritual. Literalmente el ayuno significa no comer o abstenerse de alimentos. Es una palabra griega que es nesteia. Y es lo que significa justamente no comer o abstenerse de alimentos. Literalmente, este es el significado del ayuno. Pero espiritualmente, no es un acto voluntario en el que el creyente se aparta de lo físico, comida, placer, rutina, para enfocarse en lo eterno, para enfocarse en buscar a Dios, para enfocarse en humillarse, en interceder, en arrepentirse o recibir dirección de Dios. Este es lo que realmente es ayuno. Podemos llamar esto definición de ayuno. Ahora, ¿cuál es el propósito del ayuno? Vamos a verlo a través de algunos ejemplos de las Escrituras. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 16 al 23. Vaya conmigo allí. Segundo libro del profeta Samuel, el sacerdote Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 12. Vamos a ver los versículos 16 al 23. Hay una historia de David. Nosotros conocemos la historia. David había pecado, David había asesinado y había tomado a la mujer del hombre que él mismo mandó a asesinar. ¿Cierto? Capítulo 12, versículo 16 en adelante, hasta el 23. Conocemos la historia de que David había cometido un gran pecado, y de ese pecado, ¿verdad? De esa unión nació un hijo. Él toma a esta mujer, Urías Heteo, llamada Betsabé, la hace suya, luego hace que asesine, ese es el autor intelectual del asesinato o de la muerte de Urías Heteo, el esposo de Betsabé. Luego él toma a esta mujer, muerto el esposo, la toma como esposa y ella, pues obviamente estaba embarazada, como ya hemos leído en las Escrituras, pero sucede algo que nos narra. Segundo de Samuel 12, del 16 al 23, dice la Escritura: entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra.
Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Que al séptimo día murió el niño, y tenían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño no vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y no es por él, te levantaste y comiste. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerme morir? Yo lo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí hay una razón para humillarse, para ayunar. La razón de la vida, de ayunar, era arrepentimiento y humillación. Esa es la razón. Estaba arrepentido del pecado, lo había confesado escribiendo el Salmo 51, luego de ser confrontado por el profeta Natán por lo que había hecho. Ahora, después de esto, él se fue en ayuno delante del Señor para mostrar su arrepentimiento y para humillarse delante de Dios. Esta es una de las razones por las que nosotros debemos ayunar. ¿Saben? Yo recuerdo hace muchos años una mujer me decía a mí, hermano, desde la razón yo estaba comenzando apenas en el camino del Señor. Y ella decía, le aconsejaba a otra hermana delante de mí, mi hermana sufría mucho porque su esposo era borracho, tomador. Y ella le decía: lo que pasa es que usted no quiere hacer, métase siquiera en unos 7 días y ahí lo que decía: la mujer de usted, que el Señor enseguida se pondrá convertido. Y tal vez oramos por estas cosas y ayudamos, y está bien, cierto, pero a veces no es la voluntad de Dios, o no es la manera correcta de hacer las cosas, no son las motivaciones correctas para acercar a Dios. ¿Cierto? Te ha dado como una fórmula a la hermana: 7 días de ayuno, igual marido en casa y convertido. Sabemos que con Dios la fórmula no funciona. Dios no quiere. Ahora, que Dios puede hacerlo en el 7, lo puede hacer en un día, si está en su propósito. ¿Cierto? Pero no podemos tomar esto como una fórmula, ¿cierto? Para arreglar todos nuestros problemas. Mucha gente ha perdido la fe cuando le dan este tipo de fórmula y al final las cosas no funcionan, no saben cómo ellos esperaban. Entonces hay frustración y se apartan del Señor. Para acercarnos al Señor en ayuno, en oración, tenemos que aprender que también debemos salir aquí y allí arrepentidos y humillados. ¿Sabe? Una nación, toda una nación no creyente, lejana al Dios verdadero, como Nínive, se arrepintió de su pecado. ¿Qué hicieron? Ayunaron. Se humillaron delante de Dios, dijeron: no hagan tal cosa, sobre ser el rey, de ahí hacia abajo, todos los siervos, todas las personas de la ciudad de Nínive ayunaron. Pero ayunaron ¿para qué? Para mostrar arrepentimiento de sus obras y humillación delante del Dios verdadero. Ahora bien, no es la única razón por la que debemos ayunar nosotros. Esther capítulo 4, versículo 16. Vean conmigo ahí. Esther capítulo 4, versículo 16. Esa es la palabra. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. ¿Saben? Estamos hablando de la reina Esther, cuando todo el pueblo de Dios desde entonces, cuando los judíos estaban en peligro de muerte, un delito en contra del pueblo. ¿Cierto? Pero ¿saben? Ella ayunó y pidió ayuno antes de presentarse ante el rey. ¿Sabe qué? Nosotros podemos ayunar para interceder por otros, para clamar a Dios por la vida de otras personas. Es lo que hemos visto: humillación, ¿cierto? Arrepentimiento, intercesión, clamor por otras personas. Sale del corazón de las personas, sale del corazón del creyente. Ahora bien,
había una mujer que se llamaba Ana, en Lucas capítulo 2, versículo 37, ella estaba en el templo y era una mujer que servía a Dios con ayunos. Vamos allí en Lucas 2:37. Dice la palabra del Señor allí en Lucas capítulo 2, versículo 37. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Saben? Nosotros podemos ayudar para adorar a Dios y para buscar mayor consagración al Señor, para acercarnos más a Dios, para que haya una consagración verdadera, para que nosotros podamos decir: Dios es mi prioridad, es lo más importante, quiero escuchar la voz de Dios. No quiero escuchar al profeta que me dice: vas a tener casa, carro, vas a ir a la nación. Y no quiero escuchar el consejo de Dios para mi vida. Quiero tener la sabiduría que solo Dios puede darme. Ana servía a Dios. Ana adoraba, consagraba su vida, después de su vida, no buscó otro marido, se dedicó a servir al Señor. Pablo y Bernabé llegaron antes de venir a Bolivia, en Hechos 14:23, o sea que también podemos orar por discernimiento espiritual. Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos 14:23, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Van a escoger líderes, van a buscar personas, a establecer ancianos. Oremos, ayunemos antes de tomar una decisión. ¿Sabe? Nosotros estamos en un tiempo donde queremos respuestas rápidas, ¿cierto? Queremos un ya de Dios. Queremos un de repente, como se tira a predicar en este tiempo, un de repente de Dios. Queremos acortar los tiempos, ¿cierto? Queremos aprender a tomar tiempo para ir a la presencia del Señor antes de tomar una decisión. Que el Señor nos ayude a discernir si esa decisión está dentro de su voluntad, está dentro de su propósito para nuestra vida, porque podríamos ir rumbo al fracaso si así no. Podríamos tomar decisiones que al final terminarían perjudicándonos por no ir a consultar al Señor, y se lo podemos hacer en oración y ayuno. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Y aquí termino con los propósitos del ayuno. Segundo libro de Crónicas, vaya conmigo ya. Capítulo 20. Versículo 3. Segundo de Crónicas 23, dice la Escritura: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Sabe qué estaba buscando Josafat? Dependencia de Dios, protección de Dios, dirección de Dios para ir a la guerra. ¿Sabe? Tenemos gobiernos insensatos que meten a sus países en guerra, que no conocen a Dios, que no consultan a Dios. El ego del hombre te hace creer que puede tomar decisiones en su voluntad sin tener en cuenta a Dios, y que esto va a ser lo mejor para ellos y para su pueblo. Josafat se humilló delante de Dios. Este hombre, cuando ayunó, estaba diciendo: dependemos de ti, no solo yo, sino también de ti. Necesitamos tu protección en este momento. Estamos siendo amenazados por una fuerza enemiga. No queremos ir a la guerra hasta que tú no nos digas. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ayudar, vamos a hablar, vamos a buscar la presencia de Dios, para que entonces podamos recibir la dirección correcta. Entonces podemos ver nosotros que el ayuno o abstenerse de alimentos debe tener propósitos claros: arrepentimiento, humillación, intercesión, clamor, adoración, consagración, discernimiento espiritual, dependencia, protección, dirección, todas estas cosas. Ayunar por los motivos correctos. Ahora recuerde esto: ayunar es dejar un lado de carne,
los apetitos de la carne y buscar la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios para nosotros. Buscar ese tiempo de intimidad con Dios. ¿Saben? La gente dice, Moisés fue a ayunar 40 días. Dice, no fue a ayunar 40 días en el monte Sinaí. Es que cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, mi hambre, había alcanzado una intimidad con Dios tan fuerte que en su presencia todo era deleite. Entonces ayunó 40 días, estuvo sin comer 40 días en la presencia del Señor. Amén, hermano. Tipo de ayuno. Hay un ayuno total, sin comida ni bebida, como lo hemos visto en este capítulo 4, versículo 16. Ayuno total, el pueblo de Dios. Hay un ayuno parcial, o sea, hay que se eliminan algunos alimentos, no todos, es lo que se conoce también como el ayuno de Daniel. Daniel capítulo 10. El ayuno de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni contigo en ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él menciona específicamente las cosas que dejó de comer. En este tiempo se practica el ayuno de Daniel, algunos lo hacen solo con frutas, con ensalada, pero no toman cosas que de pronto el cuerpo te pide, como la Coca-Cola, el pudín, la torta, la salchipapa, ¿cierto? Dicen no, manjar delicado ni cosas que hagan solo legumbres, solo frutas, solo una ensalada para sostener el cuerpo durante 3 semanas. Vamos a hablar del mismo de 21 días. Ahora bien, el ayuno también lo podemos hacer para abstinencia de actividades o placeres, para buscar a Dios. Primera Corintios capítulo 7. Primera a los Corintios capítulo 7. Versículo 5. Dice la Escritura. Voy a ir desde el 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupar sosegadamente la oración y volver a juntaros en uno, para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aunque el énfasis allí es la oración, también entendemos que la separación ya no es ayunar alimentos, sino a ayunar otro tipo de centro, no solo el de comida. ¿Cierto? Allí estamos hablando de ayunar, en este caso fue ayunar de la intimidad entre hombre y mujer, ¿cierto? Para buscar a Dios. ¿De qué cosas nosotros podríamos ayunar? No solamente de comida. Cuando ayunamos de redes sociales, cuando ayunamos de televisión, de películas, de Netflix, una semana sin películas y sin Netflix, cuando ayunamos de Facebook, de Instagram, dejamos ahí una semana sin revisar, sin ver lo que está pasando en el mundo, pero no solo por dejarlo, sino para dedicar ese tiempo en la búsqueda de Dios. Porque no es dejar de comer, por ejemplo, hay personas que dicen, voy a hacer un ayuno y se van a trabajar. Yo digo, ayuno sin oración, sin consagración a Dios es simplemente pasar hambre. Yo dejo los placeres a un lado, ¿cierto? Ya sea comida, en este caso placer sexual, o redes sociales, o lo que usted quiera, cualquier cosa que me causa placer, que me encanta, que lo cual gasto bastante tiempo, yo ayuno de esas cosas, pero ese tiempo lo voy a usar ¿para qué? Para buscar la presencia de Dios, para acercarme a Dios en la oración, para estar con el Señor. Entonces, se puede comer su comida, pero usted propuso en su corazón, este asunto del internet lo voy a dejar allí una semana. Hay una confusión. Yo creo que, por ejemplo, WhatsApp es una red social, una forma de comunicarnos a través de texto y de audio, de llamada.
un servicio de mensajería, redes sociales donde la gente va a ver lo que nos publica, lo que nos dice, la farandulería, la foto, el evento, todas esas cosas. Ponemos en un lado, ¿cuánto tiempo le dedico a Instagram? ¿Cuánto tiempo le dedico a Netflix? ¿Cuánto tiempo le dedico a estas cosas? Y por este tiempo le dedico 2 horas al día, y esas 2 horas las voy a tomar. A esos lados se las voy a dedicar al Señor de corazón. Y entonces con eso comida, porque no está llenando alimento, está llenando este tipo de cosas. Pero para buscar a Dios, el ayuno tiene un propósito principal y es la búsqueda de la presencia de Dios. Amén. La búsqueda de la presencia de Dios. ¿Cómo era el ayuno en los tiempos de Jesús? ¿Cómo ayunaban los religiosos? Primero era un ritual semanal. Lucas 18:2 nos da una miradita de eso. Lucas, capítulo 18, versículo 2, nos habla un poquito de eso. Lucas 18:2 dice, ahí estaba, leo desde el 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de hablar siempre y no de callar, diciendo, había en una ciudad, ¿sí estamos bien ahí? 18:12, perdón. 18:12. Cayó esto. 18:12. 18:12. Pastor, pase un momentito. Dice la escritura. Dios mío, olvido a eso ya. Dice la escritura. Ayuno 2 veces a la semana, doy 10 de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. Parece que esta era la práctica normal, parece que los días jueves y los días martes era la práctica, de acuerdo a lo que dice la historia, era cuando ellos practicaban el ayuno. ¿Sabe? Cuando vamos a dar los seminarios, trabajamos con los iglesias, los seminarios que hacemos, en muchos de los seminarios, muchos de los pastores, incluso en los seminarios, pastor, lo que pasa es que los sábados son los ayunos en la iglesia. ¿Se acuerdan quién es eso? Pero si usted ve la mayoría de los ayunos, a excepción de esos ayunos como el de Esther, como la iglesia que ayunaba, porque había una razón, la mayoría de los ayunos son personales. Intimidad con Dios. No necesitamos reunirnos en la congregación para ayunar, no tiene que ser un sábado, no tiene que ser un domingo, o puede ser un sábado. Amén. Personal, porque el ayuno es intimidad con Dios. Entonces, para ellos, los judíos de los tiempos de Jesús era un ritual semanal, 2 veces a la semana, no ayuno, y se presentaba delante de Dios y todo. Ayuno, una, 2. El profeta de Grande dice, Señor, yo estoy cumpliendo mi cuota semanal de ayuno. Ahí no había una búsqueda de Dios. Ahí lo que había era un ritual religioso, nada más, tratando de justificar. Ahora, este ayuno que ellos hacían era más que todo una expresión externa, como ya lo vamos a ver. Era una expresión externa. Querían que todo el mundo se enterara de que ellos estaban ayunando. Era una muestra de todo. Yo por eso le pedí, hay cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Ellos hemos ido aprendiendo, gracias al Señor. Yo por eso le pedí a los hermanos que cuando nosotros vamos a bendecir a alguien, que la canasta de amor, que le vamos a dar esto, que le vamos a llevar a otro de fotos. Ya no tomamos más fotos, ustedes que no estamos tomando fotos y publicando. Dimos esto, entregamos esto. Esto nos puede hacer caer a nosotros en el ego. La iglesia no es de Calvario, es apoya la obra social, hagámoslo. Y dejemos que sea Dios quien observe, que sea Dios quien vea lo que nosotros estamos haciendo. Para ellos sería una expresión externa. Ahora vamos a lo que dice la palabra de Dios. La que suena la introducción, recuerden. Hasta ahí la introducción. Porque vamos a ver lo que dice el texto que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. No se me asuste, tranquilo. Esa yo creo que estamos a ver. ¿Ok? Bien. ¿Qué cosas debemos evitar nosotros? ¿Qué cosas debemos evitar? Vamos al texto. Mateo que esta mañana. Mateo 6. El versículo 16 dice diciendo: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Lo primero que nosotros debemos evitar al ayunar es la hipocresía.
Ahora bien, el Señor Jesús no está señalando como algo incorrecto a la práctica del ayuno. De hecho, el Señor está asumiendo que sus discípulos ayunan. El Señor está asumiendo que nosotros como cristianos debemos ayunar, que es parte de nuestra vida, porque Él nos dice, si ayunan, si ustedes ayunan, dice, ¿cuándo ayunéis? O sea, está diciendo, esto es parte de nuestra vida. Esto es parte de nuestra relación con Dios. Ayunar es parte de la vida del creyente cuando ayunéis. ¿Cierto? No dice si ayunáis o si ayunáis, sino cuando ayunen. ¿Ok? Esto está implicando entonces que el ayuno es parte natural de nuestra vida espiritual. Debe ser algo natural, como la oración, como la escritura, todos los días de nuestra vida. ¿Por qué es importante? Porque el Señor está teniendo en cuenta esto, porque está diciendo que esto es importante, porque conecta al creyente con Dios. Conecta al creyente con Dios. ¿Cómo buscamos nosotros esta conexión con Dios? ¿Cómo nos estamos conectando? Porque todos los días nos conectamos al internet, al correo electrónico, nos conectamos a la red social, nos conectamos a la aplicación de mensajería, nos conectamos a la televisión, nos conectamos a muchas cosas. Pero ¿cómo nos estamos conectando con Dios nosotros? ¿En qué momento, qué tiempo dedicamos a esa conexión? Y si la estamos haciendo, ¿cuál es la actitud nuestra? Lo mínimo debe ser humildad, dependencia y búsqueda de la presencia de Dios. Entonces, lo primero que hay que evitar es la hipocresía, y él da una advertencia sobre eso. No seáis austeros como los hipócritas. ¿Saben? Austero significa triste, demacrado. Pero aquí Jesús está hablando de una actitud fingida, una actitud diseñada para impresionar a otras personas. ¿Qué hace? Estoy en ayuno, contigo en la presencia del Señor, ayunando allí, buscando el rostro de Dios. ¿Cierto? Por eso que tengo la carita así, los ojos, tengo hundido, ¿cierto? Los hipócritas usaban el ayuno como un espectáculo religioso. No era como una cuestión, sino que los demás vieran esa costumbre de vestirse de ropas ásperas, ¿cierto? De echar silicio, de echar ceniza sobre sus cabezas en el Nuevo Testamento, pero para ser vistos de los hombres, de tener una actitud y mostrar algo que realmente no estaban viviendo en el corazón. Entonces debemos evitar la hipocresía. ¿Qué más debemos evitar nosotros? Sigue diciendo esto, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayudan. Debemos evitar las motivaciones equivocadas. ¿Qué nos motiva a nosotros? Cuando dice allí la palabra desnudar, implica cambiar la expresión de la cara, la expresión facial, para aparentar sufrimiento o devoción. Para aparentar. ¿Cierto? ¿Estoy sufriendo o estoy muy consagrado a Dios? Se pone la manito así. Y de Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cierto? Limitamos las palabras de los profetas para que todo el mundo se dé cuenta de que nosotros estamos ahí en una comunión con Dios, pero eso no es más que una actuación religiosa. Una actuación de tipo religioso no tiene nada que ver con una espiritualidad. Una actuación donde el rostro se convierte en una máscara y el ayuno es un espectáculo. A mí, que todos me vean, entonces actúo de acuerdo a la máscara que tengo. Máscara de espiritualidad, y empiezo a actuar de esa manera. ¿Saben? La distorsión del rostro realmente es el teatro, es el escenario de una espiritualidad de algo que no nace del corazón del hombre. Ahora Jesús también les dice que si haces esto, o a los que hacen esto, ya tienen su recompensa. Ya no hay más recompensa de parte de Dios. Ya no hay una palabra de Dios, ya no hay una bendición de Dios. Lo que ellos buscaban, que era el aplauso, el reconocimiento de los demás, ya no lo tuvieron. Ya lo tienen. El verdadero ayuno busca la mirada del Padre, el aplauso de los demás. Amén, hermano. Ahora bien, en contraposición con eso, Jesús enseña sobre el ayuno verdadero.
enseña sobre eso. Versículos 17 y 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no juzgar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Sabes? El Señor está diciendo ahí, pero tú, está diciendo, tú debes ser diferente. Tú no puedes usar una máscara, pero tú ayunes. Pero tú significa un cambio de actitud o marcar diferencia con los religiosos de la época. O sea, pero tú significa no hagan lo que acabo de decir. No hagan lo que estoy diciendo. Acerca de maquillarse, acerca de mostrar, ¿verdad? Que estás ayunando. Que la gente no se entere que tú estás ayunando. No tienen por qué saberlo. Él marca un contraste bastante radical con los hipócritas del versículo anterior, del versículo 16. Hay un contraste ahí entre el creyente y aquel que finge una espiritualidad. El discípulo verdadero, ¿sabe una cosa? No busca atención. El discípulo verdadero busca comunión. No le interesa nada. No le interesa que lo vean. Lo importante para él es intimidad con Dios. Ese pero tú es un llamado muy personal, un llamado íntimo a vivir una fe auténtica, una fe verdadera, no una fe humana. ¿Sabes? Ungir la cabeza era símbolo de alegría, de dignidad, de preparación para una fiesta, para el jolgorio, para un momento especial. Lavar el rostro estaba representando limpieza, renovación y ausencia de fingimiento. Hago mi rostro, hago mi cara, me presento, mira, estoy aquí como si acabara de desayunar y voy a mis labores diarias. Estoy firme, o sea, nadie tiene por qué enterarse de que tú te estás dedicando ese tiempo a Dios. Las máscaras, hermano, deben quedar por fuera de la presencia del Señor. El ayuno no tiene que proyectar tristeza, sino una disposición alegre ante Dios. Yo les hablaba la semana pasada, mi oración al Señor en todas estas últimas semanas ha sido, Señor, que este tiempo contigo no sea una obligación, que este tiempo contigo no sea un marcar tarjeta, Señor, ya oré, ya hice mi devocional en la mañana, sino que este tiempo en tu presencia sea deleite, sea gozo, sea un disfrute cada vez que yo me arrodille a orar, cada vez que yo vaya a leer la palabra, que disfrute de esto como del mejor manjar, ¿saben? Si en el ayuno nosotros estamos buscando la presencia de Dios, entonces nosotros podemos expresar las palabras de David en el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El ayuno debe buscar eso, tu presencia, el regocijo de estar allí con papá. ¿Sabes? Los que somos padres sabemos lo que es, o lo que somos hijos, primero antes de ser padres, sabemos lo que es el regocijo de ver llegar a papá a la casa. Yo tengo mi propia experiencia muy particular con mi papá. Mi papá era un hombre que llegaba de su trabajo, encendía un puro, se sentaba en un taburete allí a escuchar las noticias de la tarde, colocaba su radio transistor allí, por eso me gusta tanto la radio, aprendí de mi papá. Y el deleite mío estaba en llegar y sentarme en las piernas de mi papá, escuchando sus historias. Para mí allí no había juego, no había fútbol, no había nada que me importara. Para mí lo más chévere del mundo era sentarme en la pierna del viejo domingo o en una sillita al lado de él y escucharle sus historias, que me contara cuando él navegaba por el río, las aventuras, las cosas que él vio de él. Y yo, si me deleitaba escuchando a mi papá terrenal, ¿cómo no puedo disfrutar del deleite de estar en la presencia de mi Padre espiritual, de mi Señor, de mi Creador? Y eso es lo que nosotros, como discípulos, tenemos que buscar al ayunar, al orar, ¿cierto? Debemos ir allí a la presencia del Señor y decir, ¿sabes una cosa? En tu presencia hay que no tengo hambre, que pase el tiempo, no me interesa, porque hay delicias que vienen a la oración. Pero tú, cuando tú, coloque tu cabeza,
mirada. Debemos tener claro entonces ante quién estamos ayunando, para quién estamos ayunando. Versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Aquí viene la confrontación de Jesús. Jesús confronta la motivación equivocada, confronta la hipocresía, confronta ese deseo de buscar el reconocimiento humano con la verdadera búsqueda, el deleite de estar en la presencia de Dios. ¿Sabe? La espiritualidad superficial busca aplausos. El verdadero ayuno busca una transformación, ser cambiado, ser transformado. ¿Sabe? Jesús toma, que redirige la atención hacia el ayuno que es para Dios, diciendo, no es para los hombres, para no mostrar a los hombres que ayunar, sino a tu Padre que está en secreto. ¿Saben? Esto transforma el ayuno en una ofrenda íntima, no es una estrategia íntima. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que es una ofrenda íntima. Ahora voy a ir no para Dios, no para nosotros. No voy a darle el broto y voy a escribir en mis redes sociales, por 40 días, no solo me interesa a mi papá y a mí. Padre Celestial, porque es en su presencia que estoy ayunando. Ahora bien, Jesús señala el lugar del encuentro, sino a tu Padre que está en los secretos. Dios habita en lo oculto, en lo secreto, en lo íntimo, en el encuentro personal. ¿Sabe una cosa? No es asunto de aislarnos, sino de profundizar en el comunión con Dios. Yo no me aíslo, simplemente mi tiempo con Dios, aquí no acepto que nadie entre, no acepto que nadie me venga a interrumpir, porque en estos momentos estoy con mamá. No me vengan a buscar, no me vengan a invitar, porque no voy a ir, estoy con papá en estos momentos. Estoy disfrutando de su presencia en los secretos. Cuando es así, el ayuno se convierte en un espacio sagrado, un tiempo sagrado, donde usted y yo, como creyentes, nos encontramos con nuestro Señor. Ya diciendo Jesús, que hay una recompensa. Dios compra lo que se hace en secreto con integridad. La recompensa puede ser paz, dirección, crecimiento espiritual o un testimonio visible a los ojos de los demás, pero testimonio. Lo oculto ante los hombres se convierte en luz ante el mundo. Eso significaremos por obra de Dios. Y eso lo vamos a ver en este texto. Pero vamos a salirnos un poquito aquí, vamos a Isaías capítulo 58, acompáñenme. ¿Saben? El verdadero ayuno, después de eso que nos enseña Jesús, el verdadero ayuno debe transformar nuestras actitudes y nuestras acciones. Allá debemos estar el ayuno, a un cambio, como les decía al comienzo, un encuentro con Dios debe traer transformación, debe traer cambio en la actitud que tenemos ante la vida, debe traer cambio ante las acciones que nosotros ejecutamos cada día. Isaías capítulo 58. Acompáñenme con los que aprenden y ya salimos lo que hay. Isaías 58 a partir del versículo 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz se oiga en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junto y haga cama de silicio y ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Religiosidad, lo que hablamos hace un rato, ¿cierto? La imagen.
No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Dale del medio del ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para el su verdadero ayuno transforma. Cambia. No hay más acciones. No hay más acciones para ganar aplausos. No hay más actitudes para demostrar lo que no es. ¿Sabe? Dios está rechazando en este pasaje de Isaías la apariencia sin compasión. Pura apariencia, pero no hay un corazón lleno de compasión. Dios no guarda silencio ante la religiosidad superficial. Dios conoce los corazones. No hay nada oculto para Él. Y no guarda silencio como lo hace aquí. Los israelitas le exigían: Señor, ayudamos. No nos escuchaste. No nos has visto. ¿Por qué, Señor? Eso no es el ayuno. Ustedes vienen, ayunan, se echan ceniza, se visten de ropas ásperas, todas esas cosas para que la gente vea que ustedes son muy religiosos, que ustedes son muy espirituales, pero están actuando mal. Están siendo tinieblas y no luz para los demás. Están maltratando al que puede maltratar, al trabajador, al afligido. No tienes tu mano al que necesita el alimento. No albergas al necesitado. Estás muy ocupado de ti mismo y de mostrar una imagen. Dios señala esto y después dice: pero si tú haces, si tú ayunas conforme a mi voluntad, ese ayuno debe transformar tu vida. Debe cambiar esa actitud. El ayuno que Dios desea, de acuerdo con los versículos 6 y 7, es libertad, compartir, cuidar. No es más bien el ayuno que Dios escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres que aparte alberguen en casa. Cuando veas al desnudo y lo cubras, no te escondas. ¿Cuánto revisamos nuestro closet? Hay personas que no tienen una parte. Voy a tomar una parte de esto que está ahí. Le voy a dar. Que nadie se tenga que cuidar. Le voy a dar a X personas que yo te vienen a necesitar. Muchas veces lo que hacemos es una familia. Dios me ha bendecido, quiere decir cosas lleno de vestidos, lleno de pantalones, de camisas, de tanta cosa. Mira cómo Dios me ha bendecido, porque una cadena, mira cómo yo estoy en la presencia de Dios. Entonces hay personas que necesitan cosas mismas. Nosotros a veces hacemos tentación en lugar de compartir. El ayuno verdadero va a hacer que esta perspectiva cambie y que busquemos la bendición al compartir, al bendecir. Ahora, no estoy hablando solamente de cosas materiales. Estoy hablando de la necesidad de dar una palmada en la espalda, de acercarse a que está Cristo. Es una palabra que puede cambiar realmente su situación. Ahora, las promesas de un ayuno verdadero son luz, son sanidad, son guía, son convertirse en instrumentos de Dios, como termina diciendo el texto aquí, el preparador de los no te cansarás, el que te muestra el camino para que otros puedan andar. Aquellos que iluminan el camino. Lámpara es que pide tu palabra y iluminan el camino. Porque el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. El ayuno verdadero no es pasando.
El ayuno verdadero es buscar la presencia de Dios, deleitarnos en esa presencia y dejar que Dios cambie, que Dios transforme nuestras actitudes y nuestras acciones. Ayunarnos, cuidar, ser religiosos, cuidar. Decirle, papá, aquí estoy con todo lo bello que soy como hijo tuyo, pero aquí estoy con todos mis errores. Y aquí estoy para compensar mis faltas. Aquí estoy para decirte, papá, que me he equivocado, que tomé el camino equivocado, que no te consulté, que escuché y no seguí la voz de la actitud que tenía en mí. Pero sabes, papá, yo tengo que cambiar esto. Yo quiero ser luz para otros. Yo quiero construir para que otros disfruten de lo que yo construyo. Quiero bendecir la vida de otras personas. Sin publicarlo en las redes sociales, solo quiero hacerlo para ti, que tú lo veas, papá. Solo que tú lo veas. Eso cambia. Gracias de pie esta mañana, hermano. Jesús no solamente, en todo el capítulo 6 de Levítico, no solamente está corrigiendo prácticas religiosas, está revelando el corazón de aquella persona que hace parte del reino de Dios. Una vida espiritual que no busca ser vista, sino que busca ser transformada. Desde la limosna que vimos en los primeros 4 versículos, pasando por la oración, en los versículos 5 al 15, la oración modelo, hasta el ayuno, en estos 3 versículos de hoy, el mensaje claro. Lo que agrada al Padre no es lo que se muestra, sino lo que se entrega en los secretos. El ayuno que Jesús enseña no es una dieta espiritual ni una estrategia para impresionar. Es un acto de intimidad. El alma, el espíritu se desnuda ante Dios, se lava el rostro, se une con gozo y se aparta del ruido para escuchar la voz del Padre Celestial. Cuando nosotros ayunamos de esa manera, nosotros somos vistos por Dios, somos transformados, somos cambiados por Él. Esa transformación no se queda en los secretos, porque entonces sí nos convertimos en luz, como dice Isaías 52. El fruto del ayuno verdadero se verá en nuestras actitudes, en nuestras relaciones, en nuestra compasión hacia los demás y en la manera en que platicamos. El ayuno transforma, el ayuno cambia. El ayuno nos acerca más a Dios, el ayuno nos hace más como Cristo. Padre bueno, te damos gracias. Gracias por tus palabras, por enseñarnos acerca de este tema tan importante, por quitar de nosotros toda religiosidad, permitiendo que tengamos una búsqueda real, Señor, sin apariencias, una búsqueda pura, porque en esto hay bendición, porque entonces podremos ser transformados, podemos ser luz, como tú nos has llamado a ser, podemos ser sal de la tierra, Señor, cuando entramos en tu presencia con esta actitud. Los cambios se van a notar sin que siquiera nosotros lo digamos, sin tener que abrir nuestra boca. Las personas se darán cuenta que Cristo habita en nosotros, que hay una comunión, que hay una relación profunda con el Señor. Padre, gracias te damos por este regalo. Gracias por tu palabra en esta mañana. Que nos bendiga esta palabra, que nos ayude a crecer, que podamos usarla en el momento adecuado para la gloria de tu nombre. Amén.